En el ámbito musical, el año 2002 se caracterizó por el descubrimiento de 55.000 páginas de música inédita, las cuales presumiblemente formaban parte de los tesoros culturales de Adolf Hitler. Entre ellas se encontraban 500 obras de la familia Bach, obras de Galuppi, Sarti, Telemann, Händel, Graunt, además de la ópera Moctezuma del compositor Antonio Vivaldi. A partir de ese momento, la ópera con tema indioamericano ha demandado la atención de investigadores del arte de la escena, musicólogos, etnólogos, intérpretes, entre otros, pues la música occidental de uno de los genios de la música culta europea se habría fusionado con la riqueza etnográfica de una de las culturas madres del México antiguo. Sin embargo, los estudios realizados hasta el momento se han enfocado en comparativas argumentales con otros dramas de la época, dejando de lado las novedades que el tema mexica ofrecería en la gramática escénica del esotismo barroco, por lo cual me propuse ahondar al respecto y en los motivos e influencias que pudieron impulsar a Vivaldi para crear y representar un tema mexica. Asimismo, me propuse esclarecer la verdadera autoría del libreto. Esto a través del rastreo de fuentes documentales entre el siglo XVI al XVIII que se encontraban en circulación en Venecia. Así también fuentes documentales del siglo XX, con el estudio riguroso de las estéticas teatrales del exotismo y la alteridad del drama per música. Aquí solamente expondré brevísimamente dos de los rasgos que pudieron dar luz a la ópera Moctezuma de Vivaldi y libreto de Girolamo Giusti. Moctezuma en el drama operístico indioamericano. La ópera Moctezuma sería una de las pioneras en contener una temática indioamericana al formar parte del subgénero exótico de la ópera italiana. Esta es acontecida únicamente por la ópera seria Colombo Overo l'India Scoperta, libreto hecho por el cardenal veneciano Pietro Ottoboni y con música del toscano Bernardo Pasquini. La ópera Colombo Overo l'India Scoperta fue estrenada en el Teatro Tordinona de Roma en el Carnaval de 1690. También formó parte de los numerosos espectáculos ofrecidos en la ciudad para celebrar la reapertura de los edificios teatrales que habían estado inactivos hasta por 14 años, entre los cuales se encontraba el Tordinona. Todo ello fue promovido por el Papa Alejandro VIII. Anterior al Colombo Overo l'India Scoperta, que trata el tema indioamericano y contiene al Tlatoani Moctezuma como personaje principal, se tiene registro de la obra inglesa The Indian Queen de los autores Robert Howard y John Dryden en 1664. Esta fue escrita inicialmente como una obra teatral y musicalizada por Henry Purcell en 1694. Se estrenó en forma de semi-ópera en el Teatro Real de Londres en 1695. Ambas óperas relatan el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, subrayando la exoticidad de sus personajes. Contienen rasgos históricos oficiales en sus tramas, sin tratarse de dramas históricos ni contener hechos históricos verídicos. Lo único que ambas óperas tienen en común es que fueron escenificadas en las actividades artísticas a propósito de la reapertura de teatros romanos e ingleses respectivamente, utilizando un tema exótico inusual como estrategia artística y desfogue de creatividad. 43 años después de la primera representación operística italiana, Colombo Overo l'India Scoperta, el compositor Antonio Vivaldi escribió música inédita para su ópera seria Moctezuma en 1733. Serían los tres dramas, Colombo Overo l'India Scoperta, 1690, The Indian Queen, 1695 y Moctezuma, 1733, los que se adelantarían a la famosa ópera Las Indias Galantes de Jean-Philippe Rameau y que fue representada en París en 1735. Errónea y recurrentemente, a esta se le consideró la primera referencia del exotismo indioamericano dentro del drama operístico. Girolamo Giusti, el libretista de Moctezuma. Dos poetas venecianos con el apellido Giusti estarían relacionados con la autoría del libreto Moctezuma. Uno de ellos era el poeta, abogado y libretista Girolamo Giusti, y el otro su sobrino Alvis del mismo apellido, quien era poeta, libretista y también abogado. Michel Talbot y Reinhard Strom sostienen que la autoría del libreto le pertenecen a Alvis Giusti, ya que éste contaba con un contrato de libretista en el Teatro San Angelo anterior a la representación del Moctezuma. Además de que Alvis mantenía una relación con el colaborador cercano de Vivaldi, Antonio Maria Lucchini,
Ello, a pesar de que algunos de los libretos de la ópera Moctezuma se encuentra insertado a mano el nombre de Girolamo Giusti. Sin embargo, en el catálogo Le Glorie de la Poesia e della Musica de Carlo Buonarrigo, contenido en los archivos reservados de la Biblioteca Nazionale di Venezia, he corroborado el nombre de Girolamo Giusti como el libretista de Moctezuma. Dicho catálogo registra todos los drama y música representados en los teatros venecianos desde la primera ópera, Andrómeda del Ferrari, de 1737, hasta las representaciones de 1730, año en que se publicó la primera edición del catálogo. Su segunda edición se publicó en 1734 con la actualización de los dramas representados hasta ese año, libro que salió a la luz pocos meses después del estreno de la ópera Moctezuma. Buonarrigo continuaría escribiendo a mano las óperas representadas en Venecia hasta 1736 y adjuntándolas en la parte trasera de su segunda edición de su catálogo, el cual era de uso personal. Y hasta ahora no se conoce una tercera edición actualizada de Le Glorie de la Poesia e la Musica. Otro catálogo en donde he constatado a Girolamo Giusti como creador del libreto es el de Taddeo Giù, en el cual se escriben las óperas representadas en Venecia entre 1701 y 1800. Los registros históricos y geográficamente más cercanos a la creación de la ópera Moctezuma dan crédito a Girolamo Giusti como verdadero autor del libreto Moctezuma. Pero, ¿qué o quién lo motivaría para escribir un drama de tema mexicano? Inspiración del libreto. Girolamo Giusti escribe la poesía del libreto de la ópera Moctezuma en estilo Metastasio, el cual contiene elementos históricos y heroicos como primer plano, pero sin pretender el realismo histórico, siendo el elemento amatorio el segundo plano en el que se desarrolla la obra. Si bien, aunque el estereotipo del estilo metastasiano era adoptado por la mayor parte de los dramas barrocos, se deben considerar otros factores de importancia que habrían contribuido a la escritura del libreto Moctezuma. El primer factor por considerar son las propias palabras que el autor escribe al inicio de su libreto. Girolamo Giusti escribe que el referente histórico para crear su libreto operístico fue la crónica del conquistador Antonio Solís y Rivadeneira. La primera edición al italiano de Storia della conquista del Messico, della popolazione e dei progressi dell'America settentrionale, conosciuta sotto nome di Nuova Spagna, se publicó hacia 1699 en Florencia y posteriormente se reimprimió en 1704, 1715 y 1733, año del estreno de la ópera Moctezuma. Además, Girolamo Giusti escribe: sin referirme con menor respeto a todos los demás autores, de entre los cuales yo ni más ni menos juzgo el más sincero, refiriéndose a Solís. Por ello, inferí que Girolamo Giusti hubiese comparado otras fuentes textuales y me di a la tarea de analizar de manera rigurosa las principales fuentes históricas que se hallaban en circulación hacia el siglo XVIII en la ciudad de Venecia. Así también, las crónicas de los conquistadores Francisco de Aguilar, Bernardino Vázquez de Tapia, Bernal Díaz del Castillo, Andrés de Tapia, Francisco López de Gómara, Antonio Solís y Rivadeneira y Hernán Cortés. Al analizar estas fuentes, resultó que en la mayoría de los autores citados no es factible una posible influencia, sea porque no se contaba con traducciones al italiano de sus crónicas, no se encontraban en circulación dentro del territorio italiano, o sus editio princeps datan de por lo menos 200 años de distancia con el estreno de la ópera de Vivaldi. Sin embargo, la difusión de la crónica de Gómara en lengua italiana contó con diversas ediciones, pues esta tenía vasta aceptación y difusión en la sociedad. La crónica de Gómara era uno de los referentes preferidos para saciar la curiosidad sobre lo exótico del Nuevo Mundo, ya que contaba con diversas ediciones venecianas entre 1555 y 1599, por lo que Historia Generale delle Indie es una posible fuente documental que Girolamo Giusti habría consultado, comparado y descartado para la creación de su libreto. Otra de las fuentes documentales consideradas por Girolamo Giusti es la segunda carta de relación de Hernán Cortés, la cual fue traducida al italiano e incluida en el tercer volumen de Delle Navigazioni e Viaggi de Battista Ramusio, publicado en Venecia en 1606. Este título, aún durante el siglo XVIII, se encontraba en circulación con gran aceptación en Europa,
Además, contenía la relación de algunas cosas de la Nueva España y de la Gran Tenochtitlan de México, escrita por Cortés, entre otras crónicas de conquistas, expediciones en Asia, Europa, África y Egipto. Por ello, es factible que Girolamo Giusti haya tomado dicha obra en consideración para determinar el contenido de su libreto, esto sin perder de vista que ambas, la segunda y tercera carta de relación de Hernán Cortés, ya contaban con ediciones venecianas anteriores a dicho libro. El resultado del análisis que se llevó a cabo en diferentes fuentes documentales develó paralelismos entre el libreto operístico, la segunda carta de relación de Hernán Cortés y la crónica de Solís y Rivadeneira, que se encuentran constatados en líneas argumentales, indicaciones escénicas y requerimientos de la gramática escénica. Además de las fuentes documentales que posiblemente brindaron información valiosa para la realización del libreto operístico Moctezuma, se puede considerar también las obras teatrales de tema indioamericano que exponen al emperador Moctezuma entre sus principales personajes. Sin embargo, la temática sería casi nula en las representaciones teatrales del barroco veneciano, aunque se tiene registro de la tragedia en prosa clásica titulada Moctezuma, impresa en 1709 y escrita por el abogado modenés Alfonso Cavazzi. Esta trama dista totalmente de lo escrito por Girolamo Giusti, pero ello no podría significar que éste desconociera la obra de Cavazzi para apreciarla o refutarla. Pietro Ottoboni y Antonio Vivaldi. Pietro Ottoboni, descrito por el marqués de Coulage como un poeta detestable que dejó de ser músico para conformarse a ser cardenal, asistió a la única representación de la ópera Il Colombo Vero l'India Scoperta, criticando al cardenal y libretista por haber representado en una triste escena a un monstruo dramático, refiriéndose así al personaje de Moctezuma, considerando a esta ópera salvaje y un crimen por ser representada, expresando lo siguiente: hicieron una triste escena que escuchamos siempre molestos y aburridos. Me causó mal y pena. Había un cantante que con garganta tan aguda daba tonos de aullido y cantaba todo aún más alto de lo que permiten las cuerdas humanas. Y había otro que al mismo tiempo cantaba agilidades que parecían volar sin parar, con cientos de corcheas, pero que no hacían ni una sola frase. Al final, la ópera fue prohibida a causa de la peste que se propagó rápidamente en Roma, hecho que obligó a suspender actividades públicas en la ciudad, dejando a la ópera sin oportunidad de trascender como una novedad escénica. En este momento, 1690, Vivaldi contaba con 12 años de edad y vivía en Venecia, motivo por el cual pudo haber desconocido la representación del drama de Ottoboni. Años más tarde, el ordenado sacerdote Vivaldi y su clérigo superior, el cardenal Ottoboni, radicaron en Roma entre los años 1722 y 1725. Vivaldi llegaría a Roma en 1722 por invitación del Papa Benedicto XIII para formar parte de sus músicos, mientras que Ottoboni pasaría gran parte de su vida en la ciudad romana al fungir como secretario del Estado y gobernador de algunas provincias. Asimismo, destacó por su mecenazgo artístico al auspiciar a músicos como Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Händel o pintores como Francesco Trevisani, Giuseppe Maria Crespi, Sebastiano Ricci, entre otros. Vivaldi regresó a radicar a Venecia en 1725, aunque desde 1723 mantuvo actividad temporal como compositor y director de la orquesta del Ospedale della Pietà. A su regreso, compondría la importante serenata Gloria e Himeneo para el matrimonio del bien amado rey Luis XV de Francia. Por su parte, Ottoboni visitaría su natal Venecia el año consecutivo. Como parte de los festejos de bienvenida del famoso cardenal, se representó la ópera pasticcio Andrómeda Liberata, para la cual il Preste Rosso escribió el aria Sovente il Sole, mientras las otras partes de la ópera fueron escritas por Giovanni Porta, Tommaso Albinoni, Nicola Popora y Antonio Biffi. La música de Andrómeda Liberata estaba perdida y se redescubrió en 2002 por el musicólogo francés Oliver Fugger, dentro de los archivos de la biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. El posible acercamiento personal de Pietro Ottoboni y Antonio Vivaldi se daría durante la estadía de Vivaldi en Roma entre 1722 y 1725.
A este hecho le antecedió un encuentro con Antonio Ottoboni, padre del cardenal Pietro Ottoboni, en 1711 en Venecia, al fungir el cargo de gobernador de la Pietà. Asimismo, el posterior acercamiento en Venecia en los festejos de 1726 pudo haber sido una razón para el cardenal por la cual Vivaldi decidiera musicalizar el drama del emperador Moctezuma y la conquista de México, ya que este tema indioamericano pudo tratarse de una sugerencia que el propio Ottoboni le haría a Vivaldi. O también Vivaldi, al tener conocimiento del desapercibido drama Il Colombo vero l'India scoperta, decidió retomar el tema en aras del éxito creando Moctezuma. Sobre la música de Moctezuma. A partir de la muerte de Vivaldi en 1741 en Viena hasta la fundación de la Biblioteca Singakademie de Berlín en 1791, en donde se depositaría el facsímil de la partitura Moctezuma, pasaron 50 años sin saber exactamente cómo llegó este facsímil al compendio de dicha biblioteca. El musicólogo Michel Talbot sostiene que el 28 de junio de 1741, apenas un mes antes de la muerte de Vivaldi, firmó un recibo por 12 ducados húngaros del secretario de Antonio Vicinguerra, conde de Colalto, por la venta de una cantidad no especificada de música. Probablemente el facsímil de Moctezuma se encontró dentro de las partituras que el compositor vendió a este conde. La operación no podría resultar del todo extraña si tenemos en cuenta que Antonio Vicinguerra nació en Venecia y era integrante de una de las familias más antiguas y reconocidas de la ciudad. De haber sido así, la partitura se había trasladado desde Viena hacia el castillo de Brinz, localizado en Moravia, República Checa, en donde radicaba el conde Vicinguerra, y posteriormente se trasladaría a Berlín. Entre la muerte del compositor y la fundación de la biblioteca Singakademie transcurren 50 años, por lo que no se sabe quién depositó allí el facsímil de la ópera vivaldiana. De 1791 a 1943 tampoco existió registro del facsímil Moctezuma como parte de los archivos de la biblioteca. El compendio musical perteneciente a la Singakademie sería enviado dentro de 14 cofres al castillo de Ulzerdorf en Polonia el 31 de agosto de 1943 por orden del ministro Paul Joseph Goebbels, uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler, ello para evitar su destrucción por los constantes ataques militares en Berlín derivados en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el archivo de la biblioteca fue hurtado por el ejército de la URSS y llevado como tesoro de guerra al Conservatorio de Kiev, actualmente Academia Nacional de Música de Ucrania Tchaikovsky, donde permaneció en el olvido sin ser clasificado u catalogado. En el año 2002, los investigadores Christoph Wolff y Patrice Kennedy Grimstem de la Universidad de Harvard encontraron en los archivos del fondo reservado de la Biblioteca de la Academia Nacional de Música Tchaikovsky un compendio de obras descatalogadas bajo el ambiguo título Manuscritos de luminarias de arte y la literatura de Europa Occidental. En esta caja prácticamente abandonada se encontraron más de 500 obras musicales de diversos compositores en 55.000 páginas. Entre estas se hallaba la ópera Moctezuma. Tras un acuerdo y la donación de 200.000 euros que el gobierno alemán ofreció al gobierno de Ucrania, se efectuó la restitución del compendio musical a Berlín. Y al año siguiente, el redescubrimiento de la ópera Moctezuma sería adjudicada al musicólogo Stephen Voss. El facsímil escrito para orquesta y voces entre 1740 y 1750 por un copista veneciano se encontró incompleto, pues le faltaban partes del inicio y del final del primero y tercer acto. Compositores y arreglistas se dieron a la tarea de realizar las partes faltantes de la ópera a modo pasticho, ello con músicas vivaldianas. Un ejemplo de esto son las reconstrucciones de Federico Sardelli 2005 y Alan Curtis del mismo año. En México destaca la ópera indígena postmodernista Moctezuma II de 2009 del compositor Samuel Maines, destacando al proponer una labor etnomusicológica, pues juxtapone instrumentos prehispánicos como parte de la cosmovisión sonora de los pueblos originarios a la música sobreviviente de Moctezuma. Maines omite el italiano en su reconstruido libreto para dar paso a las lenguas náhuatl, maya, yucateco y castellano
como nuevos fonemas del canto. Como conclusión, el tema indioamericano forma parte de las coyunturas dentro del drama operístico del género exótico en el barroco, desde su introducción con la representación del colombo Vero l'India Scoperta, seguida por el tema inglés The Indian Queen y Moctezuma, tema que alcanzó su esplendor en el drama francés Las Indias Galantes e inauguraría la gran ópera francesa con la ópera Fernando Cortés de 1809. Todos estos dramas generaron nuevos códices en la gramática escénica existente de su época, posiblemente por la expectación y curiosidad de conocer el nuevo mundo. Aunque dentro de estos dramas no se persigue demostrar la verdad histórica, es claro que subrayan la alteridad a través de alusiones estéticas.